Ahora en el programa tengo una tarea muy complicada. Y es complicada porque voy a entrevistar a una persona que es muy amiga mía. Una persona que además quiero mucho, entonces quiero advertirlo porque se me van a escapar algunas cosas, que no porque no se me escapen de en otras entrevistas, sino porque a lo mejor se me nota menos. Y acá se me va a notar más porque Mónica Müller es una persona con un grado de sensibilidad muy particular. Pero no porque personas sensibles hay muchísimas. Pero también hay que ver cómo uno, a dónde le hace apuntar esa sensibilidad, para saber cuánto le importa lo que les pasa a los otros. No solamente a nosotros, sino a los otros. Y el tema que quiero hablar con Mónica, podría hablar muchos. Mónica escribió varios libros, 2 de ficción. ¿Cómo se llaman los libros de ficción? El gato en la sartén, lo escribí cuando tenía 20 años, y Secuelas, un libro de relatos que publiqué en el 2007. Y después vino Pandemia. Después Pandemia y después Sana Sana. Sana Sana. Y yo quiero leer nada más que 2 líneas y después se van a dar cuenta que ese va a ser el tema de los tantos que podríamos tocar con Mónica. Mónica escribió más o menos: las estrategias de marketing destinadas a crear y ampliar mercados han logrado que todos nos creamos enfermos. La idea principal es que si hoy estás sano, mañana seguramente no lo vas a estar. Y si estás un poco enfermo, en realidad estás grave y no te diste cuenta. Bueno, todas las cuestiones que tengan que ver con la ética, con el tratamiento que los laboratorios farmacológicos, etcétera, y la cantidad de cosas que pasan alrededor nuestro, muchas de ellas transparentes, porque uno no está prestando atención. Después de esta presentación te toca hablar a vos. Contame cómo salió el congreso. Sí, no fue exactamente un congreso, fue un primer encuentro. El día 28 de septiembre se hizo en la Facultad de Medicina y en el Hospital de Clínicas. Fue un primer encuentro de un movimiento que creamos, en realidad, con el doctor Juan Carlos Tealdi, que es el director del Comité de Bioética del Hospital de Clínicas, autor de 2 libros imprescindibles sobre bioética, que es este Diccionario Latinoamericano de Bioética y Bioética de Derechos Humanos. En charlas informales entre los dos siempre nos comunicábamos esto que todos los médicos hablan, y todos los pacientes, que es la terrible insatisfacción de todos, médicos y pacientes, con lo que está pasando con la medicina en la Argentina, y esto es un fenómeno en todo el mundo. Decidimos, en lugar de seguir rezongando, decir, bueno, hagamos algo. Unámonos con mucha gente que piensa lo mismo que nosotros. Nuestra propuesta es crear un nuevo movimiento de médicos para lograr una ética médica, volver a la ética médica perdida, y por el respeto de los derechos humanos de los pacientes. El juramento hipocrático, por ejemplo. Volver al juramento hipocrático. Hablemos un poco más, hablemos específicamente, porque que haya pacientes preocupados o que todos los pacientes y que todos los médicos estén preocupados, todos nos damos cuenta que hay un problema. Hay una segregación, hay una distinción, algunos como yo que tenemos el privilegio de poder atender a cualquier sanatorio con los supuestos mejores médicos, y hay otro grupo de personas que se queda fuera del sistema y para lo cual parece que no existieran las enfermedades porque están casi rechazados, expelidos del sistema. Entonces me importa mucho que exhibirlo, exponerlo, discutirlo y qué hacer. Bueno, qué hacer es algo muy complejo, es algo que requiere mucho debate, mucho consenso, y hay muchísimo para hacer. Yo más bien pensaría en lo que hay que deshacer primero, o digamos, hay que hacer y deshacer a la vez. Porque ¿por dónde empezamos, Mónica? Bueno, yo quiero confesar que durante 30 años trabajé como publicitaria, muchas veces, muchos años para laboratorios nacionales y de otros países, en lanzamientos de productos, con mucha fe, pensando realmente que estaba trabajando para la ciencia. Yo quería eso, ¿no? Ayudar a la humanidad. No dije que eras médica, ¿no? En el camino cuando hice la presentación. No lo dijiste, no, bueno, soy médica. Sí. Pero se superpusieron durante varios años mis 2 actividades: publicitaria, que empecé a trabajar cuando tenía 16 años en publicidad, como creativa, y médica. Entonces conocí ese mercado muy de adentro, el marketing que yo llamaba de la salud, pero que en realidad es el marketing de la enfermedad. Es esto que vos decías recién, ¿no? La idea de cómo ampliar el mercado. Yo me acuerdo de haber estado en grandes reuniones
de laboratorios diciendo cómo ampliamos el mercado de la aspirina, hay que hacer algo para ampliar el mercado. Y yo lo hacía inocentemente y muy contenta. Después, como médica, empecé a entender qué quería decir eso y empecé a ver los efectos adversos del marketing sobre la gente. El marketing es una de las drogas más peligrosas que hay. Sí, sin ninguna duda. Y los medios de comunicación estamos todos subidos arriba. Pero es lógico, porque hay una lógica de mercado en el tema médico. Cuando yo trabajaba en eso creo que no era tan intenso, pero eso se fue acentuando. Entonces, estamos inmersos en una lógica de mercado. La industria farmacéutica es una de las más grandes del mundo, si no la más grande, la más importante, y todos hemos aprendido una cultura, la cultura de la enfermedad. Es esto que vos decías, o estamos enfermos, o tememos estar enfermos, o creemos que más o menos, pero que en realidad muy pronto vamos a estar graves, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que hay que deshacer, cuando te decía deshacer. Para mí, que haya publicidad de medicamentos es criminal. Ajá. Y te digo por qué. Por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol, que son drogas de las que abusa la gente acá, por lo menos en la Argentina. Actron, por ejemplo, es la droga más vendida de las que se venden sin receta. La gente va a la farmacia, pide un Actron 800, 600, 400, se toma uno cada 4 horas. Y hasta en los medios masivos ahora se difundió que son drogas que pueden, con cierta frecuencia, provocar un infarto o un ACV. La gente se lo da a los chicos, lo toman por cualquier molestia. Otras drogas, como los compuestos antigripales. ¿Te vas a acordar de lo que estás diciendo? Porque quiero hacer una interrupción. Cuando vos decís, hay mucho por hacer, pero esto es un tema muy específico, muy serio, muy grave, porque está pasando ahora. No podemos esperar a que todo es tener una batería de cosas listas, porque esta es una cosa que se puede abordar ya. Si el Ministerio de Salud, junto con ustedes y junto con las organizaciones pertinentes, dicen, mire, primero no se puede hacer más publicidad de fármacos por televisión. Por ejemplo, o por radio, o los diarios. No más publicidad. No hay más publicidad. No se puede promover, digamos... Lógico. Tiene que intervenir un médico. Es un tema médico. Es un tema médico. Entonces el Ministerio de Salud puede intervenir. Por supuesto. Hay un proyecto de ley que presentó un diputado, Larroque, para prohibir la publicidad de medicamentos. Lo presentó el año pasado, todavía no se trató. Pero evidentemente hay inquietud por eso. Cuando... Digo, nos parece tan natural que haya publicidad de medicamentos. Pero claro, porque hemos coexistido con él. Nos parece natural, pero hay pequeñas perversiones que uno va detectando, que yo las detecto por haber trabajado en ese mercado, ¿no? Los envases de aspirina tienen ahora, desde hace unos años, la imagen de 2 aspirinas. Los envases, las marquesinas, los carteles. ¿Qué quiere decir eso? El mensaje para la gente, ¿cuál es? Tómese 2 aspirinas. Hay comerciales de televisión donde se dice, está cansado, tómese 2 aspirinas. Una aspirina, 500 miligramos, es produce el máximo efecto analgésico y antiinflamatorio. Más de 500 miligramos no aumenta el efecto, pero duplica el riesgo de una hemorragia fatal, de las que todos los médicos... Pero eso es criminal. Es criminal, por eso porque te yo digo, no lo sé, yo claro. tomo aspirinas además por el problema cardíaco, que me dicen tome una aspirina por día y la vengo tomando hace 14 años. Está bien, de 325 miligramos, esa está bien. Bueno, pues está controlada por un médico. Recubierta, te dicen que la tomes después de haber comido algo, pero esto de ver la imagen de 2 aspirinas hace, y yo lo veo en mis pacientes, que la gente tome 2 aspirinas porque creen que 2 es la cantidad mínima. Con esto, ¿qué hacen? Duplican el mercado, duplican las ventas, pero duplican el riesgo de una hemorragia fatal, de las que hay muchísimas y de las que ni se tienen en cuenta. Hay que pensar que los medicamentos todos tienen efectos adversos. La 4ª causa de muerte en los Estados Unidos son los medicamentos. Eso es un dato impresionante. Más de 100.000 muertes todos los años. Por medicamentos, no por automedicación. Medicamentos bien indicados en buenos centros de salud por buenos médicos. Aún así, producen más de 100.000 muertes. ¿Y qué poder de lobby para que esto no se...? Porque esto deberíamos estar hablando todos los que estamos dentro del estudio. Por ejemplo, estos compuestos antigripales, con 6 o 7 drogas, tienen unas advertencias atrás, en una letra que no se puede leer, cuerpo 6, la ves con lupa, donde dice que no lo tienen que tomar personas hipertensas, con problemas de próstata, con alguna insuficiencia hepática, menores de 12 años. Todo el mundo toma esto, la gente no lo sabe, no lo lee. No sé cómo es de venta libre y no sé cómo ponen esas advertencias en una
tipografía que no se puede leer. Bueno, vuelvo a decirte que la responsabilidad empieza a pasar por el Ministerio de Salud también y por el Congreso para elaborar una ley que en forma urgente, inmediata, tome acción. Exacto. Estamos ocupándonos de eso. Hace unos días el doctor Tealdi, en diputado, presentó un proyecto de ley de investigaciones biomédicas. Fue con el doctor Busquiazo, que es un farmacólogo que también estuvo en nuestro encuentro, muy interesante, y con Aldo Neri. Y fueron a presentar esto, un proyecto de investigación, porque también las investigaciones están sujetas al mercado y también vemos que no se respetan algunas cuestiones éticas básicas. ¿Cómo seguimos? Pensamos hacer un gran movimiento. Por ahora van interesándose distintas personas, distintas instituciones. Estamos creando un proyecto de educación continua en bioética y derechos humanos, porque todo esto tiene que ver con la bioética. Por supuesto. Esto de sacar la salud de la tutela y del marco del mercado, ¿no? Ese es nuestro primer proyecto, hacer este proyecto de educación. Ella es Mónica Müller, aparte de amiga, es doctora en medicina y es una persona preocupada. Por eso cuando la presenté dije que ser sensible, hay mucha gente que es sensible, pero además hay que algunas veces elegir hacia dónde apuntar la sensibilidad personal. Gracias, Adrián. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Seguimos en Científicos Industria Argentina.